nunca, pero nunca niegue testificar de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo salvó. Porque a causa de su testimonio se estará activando el plan de Dios, que otro sea rescatado. Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor en este día. Para aquellos que toman siempre referencia del nombre del mensaje, este mensaje tiene por título: Somos su plan. Usted es el plan de Dios. Si nadie se lo había dicho, hoy, por medio de la palabra, intentaré mostrarles a ustedes que somos su plan. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes, al escuchar lo que estoy diciendo, se hacen muchas preguntas. Y a veces uno llega a cuestionarse a sí mismo por lo que le toca vivir, por lo que es, por las cosas que le han pasado en la vida, en la infancia, en su adolescencia. Pero era todo eso un propósito del Señor para que usted llegara a donde hoy usted ha llegado. Así que alégrese, mírele a su vecino, mírele al que está al lado suyo y dígale: somos plan de Dios. O dígaselo mejor así: somos su plan. Qué bien. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien sabe qué significa la gracia, no? Creo que algunos sí y otros un poco como que, me gustaría que me lo explique. La gracia es el rescate que tal vez ni merecíamos, pero al fin de cabo fuimos rescatados. Sería, la gracia es algo inmerecido, que no lo teníamos merecido, pero que al fin de cabo lo hemos recibido, y eso significa gracia de Dios sobre nuestras vidas, justificados por el Señor. Wow, qué hermoso. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1, Reina Valera 1960, para aquellos que quieren apuntar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué dice? Salvo.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje en el libro de Efesios que habla de la salvación que nosotros tenemos y que es por gracia, refleja el plan de Dios con nosotros. Yo sé que al venir usted a la iglesia y de camino a encontrarse con un amigo de la infancia o de su juventud o amigo de parranda, seguramente le dice: vos vas a la iglesia, la verdad se van a caer todos los santos, aunque no saben lo que hay aquí a veces en la iglesia. O de pronto le dicen: vos estás jugando, ¿verdad? Hay mucha gente que nos conoció en nuestro tiempo de que no estábamos en el Señor o de que no veníamos al Señor, y sabía específicamente las cosas que hicimos, ¿verdad? Pero eso, según Efesios 2:1 en adelante, habla de que Dios trajo sobre nosotros, ¿qué cosa? Nos redimió. La palabra redimir significa salvar a tiempo. Imagínense. Porque si hay algo que está perdido, si hay algo que no sirve, ¿qué se hace? Se bota, se tira a la basura, porque no sirve. No sirve ya, no sirve. Se tira a la basura. Pero entonces, el oportuno socorro de Dios nos salvó. Nos salvó. A veces, muchos de nosotros pensamos que es lo mejor que nos pasó venir a la iglesia. ¿Cuántos piensan esto? Yo soy uno. Es lo mejor que me puede haber pasado estar en la iglesia, estar en la presencia de Dios. Es lo mejor que me podía haber pasado. Ahora, usted tiene que saber que nosotros, aunque pensemos eso, oiga, aunque pensemos eso, de que Dios nos trajo a tiempo, Dios tuvo misericordia, Dios nos dio esa oportunidad cuando no la merecíamos. Quiero decirles que ese fue un plan de Dios. Pasar por todas las cosas que hemos pasado. ¿Oyó, no? Pasar por todas las cosas que hemos pasado. Me abandonaron.
Mis padres se separaron, sufrí de niño. Mi mamá falleció cuando yo era niño. Y usted me está diciendo que todas estas cosas que nos han pasado a todos nosotros, fue un plan de Dios. Yo sé que muchos de los que están aquí, muchos, no son de esta ciudad, son de otras ciudades. Y si nos sentamos a escuchar el testimonio de cada uno de ellos, o sea, si nos sentamos a escuchar la vida que ellos llevaron, nos vamos a enterar que tal vez era, no sé, de La Rioja, aquí en Argentina, de Salta, de Córdoba capital, Tucumán. Vamos a escuchar incluso personas que dicen, yo era extranjero. Todos tenemos un testimonio y de cosas duras. Ahora, todas esas cosas que nos sucedieron fueron permitidas por el Señor, porque jamás se olvide esto, todo es permitido por el Señor. Ahora, Él no hace algo, Él no permite algo si eso nos va a ayudar. ¿O yo no? Es duro, ¿no? Yo a veces me pregunto, cuando más que todo ahora que uno le pesa a veces los viajes, más que todo cuando tenemos que viajar con mi esposa a veces hacer el chequeo médico de ella, me cuesta a mí, yo digo, oh Señor, esto ya como que me pesa un poco. Y cuando estoy en el médico y con ella, el Señor me habla. Y Él me dice, si no te hubiera traído aquí, si yo no hubiera permitido esto en ti. Él trata con cada uno de nosotros. Toda situación que vivimos, toda, nos ayuda para edificación. Ahora, si yo me pusiera, como dije, a escucharlo uno a uno, tal vez lloraríamos toda la semana. Yo he escuchado historias de personas que no estaban aquí, que estaban en otra ciudad y que no tenían para comer y no tenían dinero y que de pronto encontraron pan en la calle. Yo cuando les digo a ustedes que lo más rico de la taza de té o de mate cocido, ¿sí?, es con el pan duro. ¿Y por qué con el pan duro? Cuando usted podría comer pan del día. Pero creo que aquellos que amamos a Dios, a veces el pan duro no es para que nosotros digamos estoy en necesidad, porque no estamos en necesidad, sino que el pan duro nos recuerda de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Y entonces comemos el pan duro como cuando recordamos, ¿sí?, el día de nuestro cumpleaños. El día de nuestro cumpleaños hacemos una torta y recordamos cuando nacimos, ¿verdad? ¿Y cuándo pueden comer, cuántos podrán comer pan duro y recordar que era lo único que tenían? Yo sé que hay gente que ha tenido gallinas y que daba muchos huevos y era lo que podía sustentarlo en ese momento. Todas esas cosas que nos han pasado fueron permitidas por Dios. Ahora, al estar lejos de Dios, nos hemos puesto en contra de Dios y hemos discutido
todo término, y hemos discutido toda situación de nuestra manera de vivir. Y los jóvenes, ¿qué es lo que hacían los jóvenes? Cuando ya se salían del hogar, o yo me recuerdo que cuando yo me salía del hogar, o sea, cuando ya empezaba a tomar decisiones, yo hacía la mía. La otra vez estaba en un lugar haciendo un depósito, y la persona que estaba ahí me empieza a preguntar de mi hermano, me empieza a preguntar de qué era de mi vida. Y esa fue una linda oportunidad para testificarle. Y le dije, tú te acuerdas bien de mí, ¿verdad? Oh, claro que me acuerdo, porque somos de nuestra edad y yo sé lo que tú hacías. Pero ¿usted cree que a mí me causó vergüenza decir quién era? No, en lo absoluto. Yo comencé a decirle, yo era un muchacho complicado. Si te descuidabas, te robaba. No llegué a la droga porque la droga en ese momento todavía no era muy fuerte en la ciudad. Pero iba camino a cosas muy feas. Entonces, Dios vino a mi rescate. Y como Él vino a mi rescate, hoy yo le sirvo a Dios, trabajo para todo lo que Él quiera que yo haga. Testificar y no avergonzarse de donde Dios nos sacó hará que el nombre del Señor sea puesto en lo más alto. Acuérdese, nunca, pero nunca niegue testificar de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo salvó. Porque a causa de su testimonio se estará activando el plan de Dios, que otro sea rescatado. Por eso tiene que anotar este pasaje bíblico y tiene que leerlo durante toda la semana, porque en él habla de que nosotros estábamos ¿qué? Perdidos. Estábamos sin oportunidad, pero vino Él y nos rescató. Si usted está experimentando el rescate de Dios ahora, entonces mi gran consejo es: deje que Dios directamente tome las riendas de su vida. Porque si en todos estos años usted ha tenido las riendas de su vida y ha manejado y todo le ha salido equivocadamente, ahora viene Dios y dice: me das tu rienda, me das el timón, me das el volante, quiero manejar, quiero conducirte a la bendición. Y oiga, y al propósito. Y ahí se va a activar su plan. Ahora, muchas personas se concentran cuando vienen a la iglesia de cómo poder viajar en el tiempo, volver para atrás y borrar el pasado. Yo no quiero borrar el pasado, porque el pasado testifica de lo grande que es Dios, cómo Él me guardó, cómo Él me protegió, de dónde Él me sacó. Los errores, cuando uno testifica, hace grande a papá Dios. La gente necesita escucharnos testificar de Dios.
¿Oyó? Pero si me escuchan a mí me van a decir, pero yo te conozco a vos. ¿Qué te venís a hacer ahora? ¿Sí? Sí, es verdad. La gente conoce de nuestra manera de vivir. De nuestra vieja manera de vivir. Imagínense, si a alguien le gustaba el alcohol y tenía sus parrandas y sus extravíos. Esto me gusta leerlo en los estudios de lo que es liberación. Extravíos repentinos, dice. No sé si se acuerdan los líderes cuando lo leemos. Extravíos repentinos. ¿Y cómo era eso? Salía de la fábrica, cobraba día viernes a la tarde y aparecía más o menos el día domingo, con suerte dicen algunos. Domingo tipo más o menos 2 de la mañana. Se lavaba la cara y como podía se preparaba para ir a la fábrica de nuevo, porque ahí sí que sabía que había que marchar, ¿qué? Derecho. Pero yo he conocido algunos albañiles que también sufrían extravíos repentinos. ¿Qué hacían los muchachos? Cobraban el viernes a la tarde. ¿Cuántos saben de esto? Y ya le decían a la esposa, no voy al mediodía a comer. Y ya la esposa empezaba a cortar clavos. No lo veo más hasta el martes más o menos. A mí me pasaba que en uno de los oficios que yo hacía, en el tema de la pintura, los muchachos trabajaban, los albañiles aparecían los martes, o los dueños de las obras sufrían, o los jefes de las obras sufrían. ¿Por qué? Porque los muchachos no se podían enderezar el lunes. Ellos deseaban ser peluqueros los lunes. Digo que el día del peluquero es el lunes, que no trabaja. Bueno, eso era antes. Ahora veo que muchos trabajan todos los días. Pero usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Extravíos repentinos. ¿Cobraste? No, ¿qué voy a cobrar? No me quieren pagar. Pero si dejo de ir a trabajar, no me va a pagar lo que... Así que me conviene ir a trabajar. Le mentí a la esposa. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué sé yo? No sé. Fíjate cómo nos arreglamos. Ya vamos a ver si me adelantan algo. Y el primer día de trabajo, martes, le decía al patrón, jefe, ¿qué? ¿Me puede hacer un adelanto? Pero te pagué el viernes. Bueno, pero no me alcanza. Tengo que comprar gas. Tengo que comprar ahí. Pero escúchame, ¿cómo te está manejando? Mire si le iba a decir al jefe, estuve desde el viernes comiendo el asado con los muchachos en la obra y de ahí partí al boliche. No se podía, ¿verdad? Pero todos nos conocemos y por ahí lo hemos cruzado a nuestro jefe en esos días de extravío y que ni nos acordamos que lo cruzamos. Y él ya nos vio y ya se imaginó, hasta el martes no aparece. Algunos muchachos me cuentan algunas confesiones de algunos que los lunes no tenían fuerza, los jovencitos de 18 años, 19 años, que no tenían fuerzas para ir a trabajar, dice. Y le aparecían al patrón y le decían, estuve con un dolor de cabeza todo el lunes, por eso no pude venir. Y los muchachos se divertían esperando al otro lunes, cuando no viniera a trabajar, ¿qué le iba a decir al jefe? ¿Sí? Algunos han inventado de que acompañaban a la esposa que estaba embarazada al médico y no estaba embarazada la esposa. Cada invento, ¿verdad? Y si no, la infaltable situación de falleció un pariente y tenía que ir al... ¿Verdad que no hablo nada incoherente, no?
Creo que si seguimos escarbando vamos a encontrar esas situaciones. Pero esas situaciones que vivimos y que las sabemos muy bien, esas fueron situaciones que nos acontecieron no estando en el Señor y sabiendo ahora que estamos en el propósito de Dios, que esas cosas, aunque algunas fueron muy dolorosas porque dañaron a nuestros hijos, dañaron a nuestras esposas, dañó la credibilidad, fueron muy duras. Todas esas cosas no quiere decir que nosotros no la podemos ni mencionar. Vuelvo a decirles, tiene que utilizarla para testificar de la grandeza de Dios. Sería yo, oiga bien la palabra exacta, infeliz de mí, una persona sin felicidad, si no puedo decir que papá Dios me ayudó a superar esa etapa. ¿Vieron cuando a veces aparece alguien con una remera o con una camisa rosa? Los muchachos le empiezan a mirar y te miran así, ¿o no? Ustedes saben de eso, ¿no? Y yo he aprendido algo en esa situación. Yo le digo, yo me siento superado. Porque todo lo que tienes, todo lo que puedes utilizar es en esta nueva oportunidad de vida que Dios te da. ¿Y qué tiene que ver la chomba, la camisa rosa? Tiene que ver mucho. Hay mucha gente que tiene prejuicios. Y si en las simples cosas tiene prejuicio, en las simples cosas de una camisa, está creyendo de que vos, al usar esa camisa rosa, sos una persona que te gustan los hombres. Y nada que ver. Eres alegre, disfrutas de lo que Dios te dio, la vida. Si no eres capaz de testificar de que Dios salvó tu matrimonio, si no eres capaz de testificar que Dios te sacó del alcohol, que Dios te sacó de la droga, que Dios te sacó del infierno, del abuso que era contigo, entonces todavía no has podido superar esa situación. Cuando superas esa situación, cuando con la ayuda de Dios, cuando con el rescate de Dios, entonces empieza el plan de Dios a ejecutarse. Ustedes están aquí y al pensar en esta palabra, yo me pregunto ante el Señor, wow, si ellos comprendieran esto, si ustedes comprendieran esto, le digo al Señor, ustedes no vendrían nunca solo a la iglesia. Siempre habría alguien para poder invitar, siempre habría alguien para traer a la iglesia. ¿Cómo sería eso? Mire, quiero que me acompañe al libro quiero volver a retomar el pasaje, pero vamos a ir a Jeremías, ya le voy a decir cuál. Pero retomemos este pasaje, Efesios 2:10. Vuélvalo a leer conmigo, Efesios 2:10. Porque somos, léalo en voz alta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano que anduviéramos. Míreme, ¿se da cuenta que somos un plan de Dios? Pero mi suegra dice que era un desgraciado. Pero mi esposa dice que soy un desgraciado. Pero este desgraciado, pero este maleducado, pero este, sí, andábamos antes incorrectamente, caminábamos incorrectamente, pero Él, Jesús, llegó a nuestro rescate. ¿Y para qué nos rescató? Nos rescató por un plan, por un propósito. Y en el mismo pasaje que leemos habla y dice que Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús. O sea, no teníamos vida y estábamos perdidos. Y entonces usted, el Padre lo tomó y lo puso dentro de Cristo Jesús. Y dentro de Cristo Jesús fue regenerado, transformado. ¿Para qué? Para practicar buenas obras, obras dignas, no engaño, no robar, no mentir, no dar falsos testimonios, ser de una sola mujer, de un solo hombre. Ya no sabemos qué es extraviarnos. Ya no sabemos qué es defraudar. Ese es, ¿quién? El que está dentro de Cristo transformado. Cuando uno dice, yo tengo algunas cositas ahí todavía, entonces muera definitivamente a su vieja vida y muera en Cristo, por favor. Porque si muere en otras manos, usted va a ser más desastroso que hasta aquí. Pero si muere en las manos de Cristo, o sea, me entrego definitivamente al Señor, y todo lo que está en mí sé que es malo, lo voy a entregar a Dios y voy a ir muriendo. A veces pensamos que nuestro secreto de errores está bien guardado. Y yo me sorprendo, en estos últimos tiempos yo me sorprendo. Porque el secreto más guardado, Dios lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. ¿Dios nos quiere avergonzar? No, pero sí quiere pararnos, porque el tiempo de nuestra vida en la tierra se acorta y fuimos enviados con un propósito. El propósito no es que sigas robando. El propósito no es que sigas engañando. El propósito no es que hagas lo que estás haciendo y está mal. No es el propósito ese. El propósito es que mueras todos los días a lo incorrecto para que Cristo abarque totalmente tu vida. Porque la palabra habla y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabe? Hay otra traducción que dice para practicar el resto de nuestra vida buenas obras. Si antes practicamos todos los días lo incorrecto, ahora en Cristo todos los días de nuestra vida y hasta el final serán cosas que correctas, buenas cosas. Qué lindo. Y me gusta esto porque dice, ¿cuál es Dios? Que habla de qué? Las
las obras, ¿no? Cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces yo me puse a pensar, ¿es casualidad que me casara con la persona que me casé? No, era algo que Dios había preparado. ¿Es casualidad que yo no me entendiera al principio? No, no era casualidad. No nos entendíamos, no nos comprendíamos. Había dentro de nosotros odio por las cosas que nos pasaron en la infancia. En mí había esto, en ella otra cosa. Y usted debe preguntarse, ¿era coincidencia de los astros que nos conociéramos? Era plan de Dios. Ahora usted que ha llegado al Señor tiene que saber que lo que a usted le hacía estar en enemistad con su esposa era porque Dios no había puesto a Jesús en su corazón. Y ahora que Él está en su corazón y ahora que Él está en ti, lo primero que va a hacer es reconocer que era torpe. No me diga eso. Que era tonto. No me diga eso. Que era, como dicen, vio algunas palabras muy subida de tono. Era todo lo que usted cree. Claro que sí. Porque no tenía al Señor en mi corazón. Pero ahora que Él está en mí, yo trato a mi esposo de la manera que Cristo trata conmigo. Con amor, con bondad, con perdón. Y el esposo lo mismo. Trato a mi esposa con amor, con bondad, como Cristo trata conmigo. No busque a otro. No, porque así no vale. Búsquese a usted mismo siempre. Yo debo amar a mi hermano, yo debo perdonar a mi hermano como Cristo me perdonó a mí, me amó a mí. Ahí sí usted sabe que Dios lo perdonó de muchas y Dios le ama de muchas, ¿verdad? Entonces no busque otro ejemplo, búsquese usted mismo. Como Dios me perdonó, como Dios me amó, como Dios me aguanta, como Dios me sigue aguantando, así tengo que hacer yo. ¿Le gusta ahí, no? Ahora, si Él preparó de antemano esta cuestión, nosotros podríamos ir un poquito más profundo. Y me gusta leer que somos su plan. Somos su plan. Qué obra maestra. Ahí estuve leyendo en algunas Biblias que habla de lo extraordinario, lo excelso, algo grande, algo grandioso. En estos días estuve con la palabra grandioso y yo decía, me la quiero quitar de mi boca porque tal vez no está bien que yo diga algo así. Pero ¿verdad que la creación de Dios es grandiosa? ¿Y verdad que nosotros somos grandiosos? No se animan a decirlo. Pero yo quiero que usted se anime a decirlo. Usted es grandioso, porque la mano del Dios poderoso lo creó a usted, lo tocó a usted y lo preparó a usted. Venga, al libro de Jeremías, capítulo 1. Ahí me gusta. Jeremías. Y qué bueno que es esto. Wow, me gusta. Voy a leerlo en dos versiones, o al menos voy a comentar de otra versión. Pero Jeremías 1, 4 y 5 habla y dice de esta manera: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta
a las naciones. A mí, que dicen que soy, a mí, que yo tengo un prontuario que abarca hojas y hojas y hojas. A mí, sí, a usted. Me gusta leer esta versión de Jeremías 1, 4 y 5, pero en la Nueva Traducción Actual. Dios me dijo: yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Que hablaras, ¿en qué dice? En mi nombre. Wow. Está diciendo exactamente lo mismo que la dice la Reina Valera, pero en esta versión que acabo de leer, como que me pone más en el lugar de entender que el plan de Él fue siempre que hablara representándolo a Él. ¿Cuántos pueden representar al Señor? Sin importar el qué dirán, sin importar las consecuencias. La palabra exacta sería sin importar las consecuencias. Hay veces que dicen algunos: ay, yo tengo un poquito de vergüenza, el qué dirán. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Con el que está en el trabajo y el Espíritu del Señor le habla y le dice: testifica de mí. No lo voy a hacer, porque si lo hago tal vez me echan del negocio. Sin medir consecuencias. Hablar, representar, hablar en nombre de Dios. Hay gente que está esperando una palabra. Quien rompe y echa afuera la vieja vida, sabe que el mejor recurso es testificar de quién era. Bien lo digo, ¿no? De quién era. Y no se engañe a sí mismo. ¿Por qué? Porque en su interior dice: yo era eso, ahora no soy más eso. Era violento, era violento. Era mal hablado, era mal hablado. Era pendenciero, era. Trataba mal a mi esposa, trataba mal a mi esposa. Testificar con lo que ya no eres, testificar con lo que ya no está en ti. Pero debe ser ¿qué? Sincero consigo mismo. Porque el que toma alcohol, ¿por qué lo hace? Para ahogar las penas. Se ahoga en el alcohol. Si usted se está ahogando en el alcohol y todavía no puede vencer eso, yo le invito a que venga a la iglesia en los tiempos de adoración y le vamos a inundar con el alcohol del cielo. Va a quedar ebrio pero mal con el alcohol del cielo. Le puedo asegurar que usted, una vez que pruebe lo del cielo, usted no va a querer probar más ni esa reserva de tantos años, ni esos vinos añejados y esas cosas. No, usted no va a querer, su boca no va a querer nunca más recibir una gota de eso. Pero debe ser sincero consigo mismo. Aquí el profeta Jeremías, cuando fue llamado, entonces nos muestra las Sagradas Escrituras que fue llamado para hablar en nombre de Él. Usted ha sido llamado y es un plan de Dios para que hable el nombre del Señor.
No sé hablar. ¿Cómo que no sabe hablar? Yo no fui a ningún instituto bíblico. Yo todavía no participo en ninguna de las células que hay de la iglesia. Bueno, yo voy, pero he aprendido poquito. Me están enseñando a orar. Pero para usted decirle a la gente de dónde lo sacó Dios y usted conoce de memoria su vida. No hace falta que se ponga a estudiar, ¿verdad? No. No hace falta que se ponga a estudiar nada, ¿verdad? ¿O no? Usted la conoce bien. Ahora, veamos esto. Si nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, entonces todo va a ser más fácil. Venga, al libro de los Salmos, porque a mí me gusta que el Señor me muestre cuánto Él me ama. Y me gusta que de pronto alguien me diga que usted, a pesar de que fue despreciado, a pesar de que fue manoseada, Papá Dios con sus preciosas manos lo formó a usted. ¿Permitió situaciones? Sí. ¿Fueron necesarias? Sí. Ahora debo comprender que mi camino es hacia donde Él indica que debo hacer. El libro de los Salmos 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Wow. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Oyó, no? En el libro de Dios, Fabián, Ernesto, Ángel, Claudio, voy a nombrar varones, ¿sí? Esteban, Adriel, Guillermo. En el libro de Dios estaban escritas todas las cosas que Él iba a poner en ti y con detalles. El salmista o David expresa que cuando Dios lo creó a él, él dice: mi embrión vieron tus ojos y pusiste en mí todo lo que tú dijiste que ibas a poner. Hay veces que hay personas que reniegan de quién son. Hay veces que reniegan y dicen: ¿para qué me engendró mi papá? Hay gente que reniega en la familia que nació. Discute. Pero David, que tuvo que pasar un proceso duro, llegó a ser el rey más amado de Israel. Y por medio de él, del linaje de él, vino el Mesías, Jesucristo. Y ahí es donde quiero pararme yo. Por medio de ti,
que traes linaje de salvación. Pero si callas, cierras tu boca, no testificas, no dices de dónde Dios te sacó, del infierno, del lodo, de lo feo, si cierras tu boca, vas a cortar el linaje que Dios ha puesto en ti para llegar a otro. ¿Me está escuchando? Porque esto es lo más importante del mensaje. Si entiendes, oye, si entiendes quién eres, si entiendes que fue necesario, porque a mí no me queda ninguna duda de que a medida que vayas creciendo en la información de la palabra, vas a entender que había sido necesario comer pan duro, que había sido necesario estar enfermo, que había sido necesario perder un ser querido, que había sido necesario todo para que el nombre del Señor sea exaltado y todos escuchen lo grande y extraordinario que es el Señor. No reniegues de tu vieja vida. O sea, no reniegues de testificar. Sí aborrece y no permitas que vuelva a entrar a tu vida lo viejo, porque no te sirve de nada. Pero no reniegues de testificar. Porque si tú reniegas de testificar, oye bien, te lo vuelvo a decir, el linaje, la simiente que David tenía, llevó a que llegara el Mesías y vino la salvación para nosotros. Pensa esto: si vos callás, si vos no testificás, si vos no decís por qué vos sos feliz, por qué vos tenés una vida de bendición, entonces estás cortando el linaje para otro. Estás cortando la salvación para otro. Yo no quiero hablar de los tibios porque sería otro mensaje. Pero oiga bien, la palabra dice que los tibios no sirven ni para el diablo ni para Dios. Porque el tibio, ¿qué es lo que es? Indeciso para todo. Satanás no lo puede convencer para hacer algunas cosas. Y Dios menos. Entonces está ¿qué? Tibio, no va ni para un lado ni para el otro. Pero entonces dice el Señor en su palabra: a los tibios los vomitaré de mi boca. Yo no quiero que en este día usted se vaya con un mensaje duro diciendo el Señor me va a vomitar. No, porque el título del mensaje es ¿cuál? A ver si se acuerdan. Dígalo en voz alta. Somos su plan. Acuérdese, somos su plan. Vos sos el plan de Dios para el área donde vivís. Vos sos el plan de Dios para tu familia. Vos sos el plan de Dios en la fábrica donde estás. Vos sos el plan de Dios, oí bien, vos sos el plan de Dios en el comercio que Dios te dio. Vos sos el plan de Dios en lo que manejás, la destreza, la capacidad que tenés. Vos sos plan de Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies. Y en este día, yo quiero que oremos al Padre y que nosotros, si le tenemos que pedir perdón al Señor por no estar testificando
es tiempo de pedir perdón. Cuando digo testificando, sería contándole a la gente quién éramos nosotros. ¿Cuántos se animarán? ¿Cuántos de ustedes se animarán a testificar? No es que usted sabe, esa sería la conveniencia tuya, que nadie se entere de quién eras. ¿Por qué no botas eso? Échalo a la basura, porque no te sirve eso. Si quieres ser mensajero de Dios, si quieres entender que has sido enviado con un propósito, entonces comienza a hacer lo que la palabra dice. Yo solo soy ¿qué? Un mensajero. Mañana el Señor viene y pone otro mensajero aquí y le hablará de la misma manera. Mañana Dios lo pone a usted aquí y dará el mismo mensaje. ¿Somos qué? Mensajeros. Yo todas las mañanas, cuando me levanto y me toca ir desde la casa a la radio, yo voy con mis manos levantadas y digo: Señor, gracias porque estoy un día más sirviéndote y estoy un día más proclamando tu nombre. Cuando regrese a casa, así le digo al Señor, cuando regrese a casa, volveré, como dice ese coro, cantando, celebrando, gritando, porque lo hice. Usted tiene que saber eso, que Dios lo comisionó a usted. A mí, sí. A esta también. A este también. Y Dios le va a cambiar el concepto de pensar de este y de esta. Le va a cambiar ese concepto y lo va a abrazar a su esposo, a su esposa, lo va a abrazar a este o a esta y le va a decir: qué bueno es estar en la iglesia, qué bueno es que nos hablen así, porque ahora yo voy a ir a testificar. Mi plan no solo será venir con mi esposo, mi esposa, mi familia, sino que mi plan será en la semana testificar e invitar a alguien que conozca de este amor, de esta misericordia. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y quiero que hables con el Señor. Un corazón agradecido sabe cómo decir las cosas. ¿Sabes cómo decirlas? Díselas. Primero, si sabes que estás cometiendo el mismo error que cometes siempre, decirle al Señor que no tienes fuerzas, no sabes cómo hacer para salir de eso, que te ayude, pero pedile de corazón y Él te va a ayudar. Háblale de corazón, decirle al Señor: yo en cualquier momento hago un desastre, Señor, ayúdame. Él te va a ayudar. Él quiere ayudarte. Cuando resuelves eso, entonces pasa a la segunda etapa, que es: permíteme testificar de la vida tan dura que yo llevé en mi infancia, pero me has bendecido con tantos hijos, me has bendecido con tantas cosas, y sé que es solo el principio, porque veré tu gloria en mis hijos,
veré cómo ellos te sirven, veré cómo ellos te honran. Permíteme testificar, porque si yo no testifico, ellos serán el testimonio, aunque yo esté en silencio. Porque tu gloria se manifestará en ellos, ellos testificarán. Es tiempo de decirle al Señor: quiero pasar a la etapa de ser el mensajero. Quiero ser ese mensajero. Quiero ser ese mensajero. Yo necesito ser ese mensajero para que se cumpla tu palabra en mí, para que se cumpla tu palabra en mí, porque he sido enviado, he sido enviada con ese propósito. Oro, Señor, en este día dándote gracias por lo que tu palabra nos habla y nos dice, Señor. Es extraordinaria tu palabra, Señor. Más medito en ella, más comprendo de tu grandeza. Porque tu palabra habla y dice que nosotros somos hechura tuya, creados en Cristo para practicar hasta el final de nuestros días buenas obras como Él nos enseñó. Y sé que has preparado de antemano todas las cosas que nos tocarán vivir, toda vivencia, todo lo preparaste. Solo transitamos en Él, solo nos movemos en Él, pero las preparaste con un propósito. Señor, ayúdanos a todos, a caminar, a movernos en esos propósitos. Y libéranos de lo que no es tuyo. Libéranos de lo que nada es provechoso para nosotros. Y trae sobre nosotros la activación del propósito. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, sea activado sobre nosotros esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.